Hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria Ansaldo, vivo en el municipio de Guadalajara, Jalisco, y soy estudiante de la licenciatura en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara. Hola, soy Fabio Romero del municipio de Tecomán, del estado de Colima. Mi nombre es Omar Santana López Guerrero y radico en el municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero. Hola, soy Ana Cendejas del estado de Morelos, del municipio de Cuernavaca. Hola, soy Alexis Juncal, radico en el municipio de Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. La evaluación y el uso de indicadores en el ámbito local para las políticas públicas son herramientas de las administraciones municipales de reciente implementación. Su propósito es hacer un autodiagnóstico para la mejora de la gestión municipal. La segunda, y aún vigente, es Agenda para el Desarrollo Municipal. Y ahora, para continuar con la agenda para el desarrollo municipal, bueno, quien va a responder primero va a ser Alexis, después Fabiola, luego Ana Cristina y al final Omar. ¿Les parece bien? Ok. Bueno, para continuar con la agenda para el desarrollo municipal, cuando hubo este cambio de administración, de la administración federal, se hacen unos cambios en estas herramientas de evaluación y se crea la Agenda para el Desarrollo Municipal. Fue considerada una herramienta de gran utilidad ayudar a los municipios a detectar sus prioridades y establecer metas concretas susceptibles de ser incorporadas como tales en sus respectivos planes de desarrollo. Esta agenda se dividió en dos secciones. La primera es la agenda básica, que es de aplicación general para todos los inscritos, con los rubros que resultan de primordial atención. Tiene 4 ejes temáticos esta primera sección, que es planeación del territorio municipal, servicios públicos, seguridad pública y desarrollo institucional. La sección B es agenda ampliada. Esta es de aplicación obligatoria para las capitales y municipios de más de 200,000 habitantes y voluntaria para el resto. Sus ejes temáticos son el desarrollo económico, desarrollo social y el desarrollo ambiental. Tiene en este segundo eje temático de desarrollo social, hay 6 puntos primordiales, que es la pobreza, educación y cultura, salud, vivienda, grupos vulnerables e igualdad de género y juventud, deporte y recreación. Entonces, Alexis, ¿cuál es tu opinión respecto a que la cultura la hayan ubicado en esta sección B, considerada como optativa para aquellos municipios con población menor a 200,000 habitantes? Considero que la cultura es importante para dar una recreación dentro de un municipio, ¿no? En el caso de aquí del municipio de Querétaro, pues es la capital del estado de Querétaro. Entonces yo me supongo que aquí deben de darle más auge a eso. Como tú me estás comentando, que ahí desvían a la juventud y a la educación. La cultura siempre va a ir relacionada con la educación. Entonces es por eso que es recomendable que lo pongan en esta sección. Fabiola. Yo considero que no está en un buen... la cultura no está bien en desarrollo social porque, como dice mi compañera Mara, no ocupa su propio espacio porque no lo puedes unir con la pobreza, con la vivienda, la salud, cuando cultura es más que eso, ¿no? O sea, no puedes poner cultura con eso porque si vas a una casa de cultura no vas a ir a... Bueno, aquí en donde yo vivo, puedes ir a adquirir información de alguna de la presidencia y se me hace mal porque, o sea, la cultura tiene que tener su espacio, no acompañado con lo demás. Yo considero que sí, en efecto, como dicen mis compañeros, como hacíamos hincapié en la agenda pasada, es que sí, en efecto, la cultura yo creo que necesita estar ubicada o en su sección
o en un sector o en el sector más importante, porque creo que cuando no le damos nosotros como país importancia a la cultura es cuando, o sea, pues se nota, ¿no? Justo en el presupuesto que este año se le dio a la cultura a nivel nacional. De hecho, aquí tengo un periódico. Fueron 12.894 millones de pesos, si no me equivoco. Y entonces, o sea, eso quiere, y pues lo que leí en este periódico, que es el Reforma, en la parte de sección de cultura, es que realmente ha sido el presupuesto más bajo que se de años. Y pues justo el encabezado dice, ¿no? Enfrenta desafíos la política cultural. Y sí, si desde ahí estamos mal, si desde ahí empezamos mal, ubicando mal a la cultura, ¿cómo esperamos que el país sea un país que lee, que sea un país que esté interesado en la recreación, en las artes, en saber, en nutrirse? Yo creo que se le tiene que dar mucha importancia a eso y no solamente creer que la cultura es para es para la élite, es para gente que tiene los recursos, es para gente que no tiene nada que hacer incluso, y no es cierto. Bueno, esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. Omar. Ok, yo creo en base a estos cuadrantes, porque sobre la inclusión de la cultura solamente en la agenda ampliada, por ejemplo, me parece que de alguna u otra forma sí logra ser una decisión un tanto inteligente, porque está condicionado nada más para a partir de 200.000 habitantes. Acapulco tiene 673.476 habitantes, por ejemplo. Y aún así, no es la capital, pero es la ciudad con mayor población en todo el estado de Guerrero, pero aún así enfrenta desafíos sumamente importantes a la hora de la implementación de las políticas culturales. Por ejemplo, la Dirección de Cultura Municipal tiene muchísimas fallas, depende de la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo. Entonces, me parece que estos indicadores, porque por lo que leí dentro de la Agenda de Desarrollo Municipal, es que están realmente enfocados a un impacto enteramente social, o sea, ya con no son tan abiertos, por ejemplo, como lo de la Agenda de Desarrollo Local, que trataban de generar indicadores específicos del ámbito. Sin embargo, me parece que en la Agenda de Desarrollo Municipal sí tratan como de tener, creo que tratan de obtener más datos duros que obtener como un plano general o un panorama, un panorama general, por ejemplo, como la Agenda de Desarrollo Local, que es una de las cosas que hace con sus indicadores. Aquí, por ejemplo, en la Agenda de Desarrollo Municipal está en junto con educación, y me parece que es un desacierto, porque la forma en la que se cuestionan los indicadores, cada uno de los indicadores hace referencia justamente a los dos, a educación y cultura. Está preguntando si las dependencias están trabajando bien en educación y cultura, pero no te permite tampoco responder con la especificidad suficiente para decir si está trabajando solamente bien en cultura y bien en educación, o está fallando en una o en otra. O sea, tienes que dar una respuesta para los dos. No se están obteniendo datos desagregados, por ejemplo, de los indicadores. Y eso me parece una falla muy grande. Reitero, me parece que sí está bien que se condicione a 200.000 habitantes en adelante, porque precisamente, por ejemplo, en Guerrero, que es uno de los estados más pobres de la República Mexicana, me parece que sí hay muchísimas fallas en torno a la implementación de las políticas culturales en casi sus 81 municipios. Entonces, sí es mejor obtener de estas personas y de estos dos municipios que están obteniendo un presupuesto mayor, realmente obtener los datos de ellos en referente a este ámbito de la cultura, porque pues, realmente son quienes deberían estar haciendo, pero realmente están fallando. Y te das cuenta que si Acapulco está fallando, pues cómo deben estar el resto de los 80 municipios. Ok, muchas gracias, Omar. Bueno, en mi opinión, no debería de ser voluntaria la aplicación de esta agenda ampliada
a los municipios de menor cantidad de habitantes. Porque de otro modo solamente les estás dando la cierta responsabilidad, claro que la tienen porque está marcado en la Constitución, pero los estás haciendo que se enfoquen más en aspectos que son fundamentales, primordiales, y que realmente no llegan en sí a contribuir en el desarrollo integral del municipio. O sea, limitar a un municipio a que sí dé servicio de agua potable y alumbrado público y estas cosas, pues dejan a los municipios justo como están. Si se quiere alcanzar el desarrollo integral tanto de los municipios como de los estados y del país, que se hagan esfuerzos conjuntos. Pongo un ejemplo, aquí en Jalisco hay 125 municipios. De esos 125 municipios, nada más 99 aplicaron la Agenda para el Desarrollo Municipal en el año 2016. De estos 99, solamente 17 fueron los que la aplicaron con las dos agendas, con las dos secciones. Cuando hay municipios, por ejemplo, Totipaquillo es un municipio importante en el aspecto cultural para Jalisco y no tiene una evaluación ni siquiera aplicó la Agenda para el Desarrollo Municipal, mucho menos la agenda ampliada, ¿no? Entonces, creo yo que sí debería de ser obligatoria y pues en sí está, según el desarrollo de la agenda, sí está bien ubicada la cultura en esta sección de desarrollo social, pero no me parece adecuado que pongan educación y cultura juntos, porque ambas tienen un peso muy importante en la vida del municipio como para evaluarlas en conjunto. Entonces, creo yo que deberían de separarlas y evaluarlas según sus necesidades de cada una. Pasamos a la siguiente pregunta. El propósito general de la Agenda para el Desarrollo Municipal fue fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales. De forma específica, el programa buscaba conocer el estado que guardaba la administración pública municipal a través de un autodiagnóstico que identificara las áreas de oportunidad en materia normativa. Los indicadores para esta parte de educación y cultura eran los siguientes. El marco normativo, que existía un marco normativo en materia de educación y cultura, si existía una instancia responsable para promover la educación y la cultura, si existía un diagnóstico para la educación y la cultura, si existían programas municipales para la educación y la cultura, si había una coordinación para promover la educación básica y la cultura en el municipio y si existía una inversión. ¿Consideran que incluir cada uno de estos indicadores contribuyó a que los municipios consolidaran una política cultural a nivel municipal? Alexis. La verdad considero que sí. Aquí en mi municipio, en Santiago de Querétaro, sí existe mucho la difusión de la cultura en todas las escuelas igual. Hay ocasiones que he observado que llegan grupos de estudiantes, ya sea al Museo Regional aquí en Querétaro, ahorita actualmente al Museo de Arte Contemporáneo y todas esas cuestiones. Considero que sí llegan a darle la importancia aquí en esto. Vuelvo a lo mismo que comenté hace rato. Aquí, como es capital, hay mayor difusión de habitantes, mayor cantidad de escuelas, mayor cantidad de niños. Entonces considero que aquí sí se da la vinculación entre la cultura y la educación.
Muy bien. Muchas gracias. Fabiola, por favor. Considero que no, ya que en el municipio, siendo la cabecera municipal, la educación no va de la mano con la cultura, ya que los niños y los adolescentes no están involucrados, ya no hay muchos talleres, no hay muchas presentaciones culturales. Existe un museo dentro de la Casa de la Cultura de Tecomán y muy poco la conocen. Y es triste ver que la educación no está siendo incluida en la cultura, porque básicamente ahí es donde los niños aprenden sus habilidades, se podría decir, en los talleres, donde muchos talleres de danza o de música, y muchos niños deberían o al menos en las escuelas, alguna clase, sería padre que incluyeran alguna clase de cultura en las escuelas para que se involucraran los niños desde pequeños y más grandes pues tuvieran más habilidades, considero yo. Ok, gracias. Ana Cristina, por favor. Bueno, de acuerdo a tu pregunta, analizando porque son 6 indicadores, 5 de gestión y 1 de desempeño, perdón. Los de gestión, que son como esto sobre las disposiciones normativas, la instancia institucional y demás, y luego el último, que es el indicador de desempeño, que se va más al gasto, la inversión entre el número de habitantes. Yo creo que podría ser aún más efectivo si el nivel de indicadores se equilibrara, es decir, que hubieran 5 indicadores de gestión y 5 indicadores de desempeño, porque pues sí hay mucho, pero de desempeño pues nada más se basa en eso, ¿no? El gasto de inversión y el número de habitantes. Creo que si queremos que pues sí se consolide una política cultural a nivel municipal y que sea efectiva, necesitan haber indicadores de gestión equilibrados y más completos. Ok, creo que en el caso de Acapulco no lo hace porque no nada más venimos en Acapulco no solo, la administración pasada es considerada la más desastrosa en la historia de Acapulco, en la que, tal cual la Marina trató de buscar el arresto del expresidente municipal. Entonces, por mal manejo y todo eso, de una manera descaradamente terrible. Por poner un ejemplo, se asignaron recursos para el Festival Internacional La Nao en Acapulco, que es el festival más importante del puerto, en el cual coincidieron con sucede siempre en octubre el festival, y en septiembre fue lo del terremoto. El presidente municipal salió a decir que iban a ocupar el presupuesto para el festival para donarse para lo del terremoto. Utilizar presupuesto etiquetado desde un año antes para salir a decir que se iba a donar para los afectados del terremoto en la Ciudad de México. Entonces, esto termina siendo un golpe muy fuerte para la política cultural en Acapulco, porque no solamente es una cuestión de cómo se mide, sino de cómo la estructura gubernamental está igual de corrupta. Entonces, una de las cosas más interesantes es que si bien se aplicaron estos indicadores, el municipio de Acapulco aparece como uno de los más transparentes y mejor y que se resolvieron bien de una auditoría. Entonces, ¿cómo es posible que estos indicadores fueron para generarse un diagnóstico que era lo que sucedía? Se califica también al municipio cuando ni siquiera es palpable. Entonces, la política cultural no solamente termina afectada de una manera como nunca antes, en el que programas que se habían realizado durante ya alrededor de 5 años no se aplicaron en la administración pasada. Entonces, estos indicadores al final terminan no resultando en algo objetivo. Concreto. Ajá, ni concreto, exacto, porque está calificando, pero no se está generando realmente esta vinculación dentro de lo que el objetivo de esta agenda. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que la agenda sirve o no sirve, o realmente está generando efectos positivos cuando realmente no está sucediendo?
tuvo que haber un cambio de administración a nivel federal para que el expediente municipal tuviera repercusiones. Así que pues sería todo por mí. Ok, muchas gracias. Bueno, yo considero que los indicadores están bien planteados. Quizá sería bueno que se incluyera una evaluación a la continuidad que se les da a los programas, porque suele pasar que cuando cambia una administración, todo lo que ya se había hecho se va para abajo. Entonces, la existencia de planes que sean a largo plazo y programas que sean a largo plazo y que puedan retomar los aspectos positivos de los existentes, sería bueno evaluar que se les dé continuidad. Siento yo que sí pueden servir para que se consolide una política cultural, pero es necesario hacerlos de carácter obligatorio, porque si no se está evaluando de forma obligatoria, si se les está dando la opción de presentar la evaluación o no, realmente no llegaremos a encaminar al municipio a mejorar su administración, porque como sabemos, pues muchas veces desafortunadamente es necesario obligarles a hacer su trabajo, porque si se les da la opción de simplemente puedes hacerlo o no, por lo general no lo van a hacer. Puede ser porque tienen en sí una carga laboral pesada, pero sí es necesario que en cuanto a cultura se les dicte el carácter obligatorio. Para medir el desempeño de los municipios se incluyeron indicadores en el ámbito cultural. El indicador de desempeño es inversión per cápita en educación y cultura, con la finalidad de concluir la infraestructura en educación básica. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el planteamiento de este indicador que tiene como parámetro el medir la inversión del municipio en educación y cultura entre un rango de menor a mayor de 54 a 142 pesos por habitante? Alexis. Pues en mi caso aquí en el municipio se ha invertido mucho en las escuelas, en varias instituciones aledañas a mi vivienda. He observado que sí se han hecho mejoras, han construido muchos tipo como gimnasios en la cuestión de la educación. En cuestión de la cultura, igual se han estado mucho dando mantenimiento a espacios ya establecidos donde se dan distintas disciplinas, bueno, sí, distintos talleres, hasta incluso escenarios y eventos. La verdad sí veo aquí mucho auge en todo ese aspecto, en la educación y en la cultura. Alexis, pero, o sea, ¿tú qué opinas de que este indicador, o sea, para que tú tengas tu indicador en verde, tienes que invertir 142 pesos o más por habitante? Esto para educación y cultura. ¿Qué piensas de eso? ¿Te parece correcto o no? Quiero suponer que debe de ser un poco más porque pues esto es importante. La educación en todo el país debe de ser importante, y así como vamos, bueno, mi opinión que va relacionada a la cultura y la educación, entonces tiene que ser un poco más auge para las dos cuestiones. Ok, muy bien. Fabiola. Considero que es muy poco, porque lo que más se tiene que invertir es en la educación, y claro, en cultura, pero educación creo que debe ser lo primordial, y pues sí, es poco, y para cultura también creo que debería ser un poco más, porque se debe invertir en la cultura, educación y cultura, pero en la cultura yo considero que si se invierte más en cultura, el municipio crecería más, porque existen artesanos, existen personas que se dedican que viven
local y pues si le invierten muy poco, pues la verdad no se desarrolla mucho. Igual la educación necesita mucha inversión. En mi municipio se han invertido dinero en mejorar las escuelas, tener techos y paneles solares, y está bien, pero creo que se ocupa un poco más para que sea algo mejor para cada municipio. Muy bien, gracias. Ana, por favor. Bueno, yo creo que igual, o sea, acentuando como la primera cuestión de dividir educación con cultura, pues sí, ¿no? O sea, el gasto de inversión educativa y cultural entre el número de habitantes, ¿no? No está dividido, o sea, entonces vamos a tener que partir educación y cultura y darle como la mitad de 54 a 142 a una parte a cultura y otra parte a educación. Yo creo que debería ser igual, o sea, separado educación con cultura, y si la inversión per cápita es mensual o anual, sobre todo anual, es muy poco dinero. Muy bien. Omar, por favor. Bueno, hablando en el contexto acapulqueño, pues me parece que sí es anual esta inversión que se habla de anual, porque la agenda se lleva a cabo anualmente, se hace la prueba. Entonces sería, por ejemplo, en Acapulco tendríamos 35 millones anuales para cultura y educación. Me parece bien, porque Acapulco no tiene eso, ni el Estado tiene 35 millones, me parece. Entonces, para cultura, entonces si Acapulco tuviera eso, pues sí, estuviera bien, sería un objetivo interesante a cumplir por parte de los municipios, pero pues no sucedería. Acapulco es un municipio en bancarrota desde hace 3 administraciones, entonces me parece que si esa fuera una meta a lograr, estaría bien, pero de buenas a primeras ya entendemos que es un indicador que el municipio no está logrando y que está dejando en rojo seguramente. Entonces, eso es el detalle. Me parece que el programa más caro en ejecución en Acapulco es de 8 millones de pesos, que es un festival, y es el festival más importante de Acapulco en todo el año. Entonces, me parece que no hay un esfuerzo tampoco claro por la educación. Me parece que es algo que se le deja mucho al gobierno estatal. En Acapulco no hay realmente un esfuerzo real y tangible que se haga por la educación en el municipio. Creo que ya es algo que dejan mucho al Estado. Sí hay algo como en la cultura, sí me parece que sí hay como un interés, sin embargo no existen los esfuerzos suficientes todavía para determinar una política cultural sólida en el municipio. Bueno, para mí estos parámetros son pues un poco carentes, y más si consideramos que es para dos aspectos, educación y cultura. Invertir en un supuesto que se invirtieran los 142 pesos para educación y para cultura, o sea, es muy poco. Pero digo, en un supuesto que se invirtieran, ahora vemos los resultados y pues es todavía más triste el asunto de que ni siquiera esos 142 pesos, de esos 142 pesos se inviertan para estas dos cosas. Entonces, no me parece suficiente presupuesto por habitante, pero bueno, ojalá y tan siquiera se cumpliera con eso. Lo triste es que no es así. Y bueno, ya para ir cerrando el grupo, ¿consideran que estos instrumentos de autodiagnóstico municipal se han diseñado para facilitar a los municipios la planeación y la aplicación y evaluación de políticas culturales de acuerdo con lo que hemos visto? Alexis. Considero que sí. Sí están muy bien planteados, sí están muy bien consolidados. Okay. Fabiola, por favor. Creo que
una buena administración, si no existe una persona adecuada en el puesto de cultura, pues no, así sea el mejor, no serviría de nada. En el municipio, la directora de cultura es contadora y no tiene nada que ver con la rama de cultura, así que podrá estar en la mejor agenda cultural, pero si no hay alguien capacitado enfrente, no creo que dé mucho. Okay. Ana Cristina. Pues yo creo que sigue siendo pues programas deficientes. O sea, no es que lo que plantean esté mal, pero yo creo que pues sí, necesitan secciones separadas, estar divididos, o sea, dividida la cultura de otros, o sea, que no esté junto, por ejemplo, educación con cultura. Yo creo que no está mal, pero sí necesita ampliarse y revisarse y hacerse a conciencia y profundamente, porque la cultura es más que 6 indicadores, ¿saben? Entonces, no sé. Omar. Coincido mucho con Ana, me parece que sí. Creo que no es el qué, sino es más bien el cómo se está implementando la agenda, y es algo que no, creo que no genera mayores resultados que el preguntar, no sé, hacer por ejemplo una encuesta donde te respondan sí, no, y no algo con que te brinde resultados realmente, con datos desagregados que realmente generen un panorama completo de qué es lo que está sucediendo. Los municipios me parece que no ponen del todo la verdad dentro de esta agenda. Me parece que se audita, de lo que estaba leyendo, con base se comparan las evidencias que se presentan para justificar lo que se dice, pero aún así no veo un ejercicio real de transparencia, por ejemplo, si es que se está diciendo algo. Tendríamos que checar las estadísticas, cómo aparecen rankeados cada uno de los municipios, y ubicar en ese ranking cómo nuestros municipios han sido calificados con la agenda para poder entender realmente el impacto. Yo en lo personal no lo he hecho. Creo que es algo que estaría muy bien que revisáramos para poder entender qué tanto impactó la implementación de las dos agendas, y ver si realmente es algo que con lo que estamos viendo que está sucediendo en nuestros municipios, por ejemplo. Entonces, ya nada más para cerrar, creo que sí, tendría que ser una agenda en la que se separen estos dos rubros, educación y cultura. Coincido con Ana, reitero, con que tienen que ver más indicadores para poder obtener información mejor conformada. Muy bien. Bueno, yo creo que, como decía Omar, sí son herramientas que a lo mejor no serán lo más profunda su análisis y su evaluación, pero si se realizaran como debe de ser, de forma consciente y honesta, sí podrían ayudar a que los municipios obtengan una mejor administración, pero el problema está en eso, en que muchas veces por los tiempos, los recursos o los intereses personales no se hacen las cosas como deberían de hacerse, y pues es lamentable. Sería bueno que se aplicaran de forma consciente, y creo que sí podríamos obtener una mejora en este aspecto. También creo yo que sí cumplen con su objetivo de evidenciar la situación que hay en la administración pública municipal. Vemos los resultados, la mayoría tienen la evaluación más baja, que es me parece que lo llaman inicio de la transformación. Sí, casi todos tienen esos resultados, pero pues creo que ya deberían de empezar a trabajar por mejorar, no solamente el saber que estamos mal, necesitamos trabajar por mejorar
y pues ojalá pronto se pueda emprender acciones en este sentido. No sé si alguno tenga algún comentario que quiera agregar. Yo quisiera hacerles una pregunta a todos, incluyéndote, Valeria. Estamos en un proceso de cambio de administración, se están apenas haciendo ajustes y bueno, ya lo mencionaron ustedes, hay cuestiones que se observa que obviamente para el aspecto cultural, tanto en los niveles de gestión y los niveles de desempeño, los municipios en el ámbito cultural nos siguen debiendo todavía bastante. Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes si estuviera en sus manos el poder hacer cambios a esta agenda para el desarrollo municipal. Acuérdense que esta agenda la trabaja el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. ¿Qué cambios en este aspecto de la cultura realizarían para que efectivamente con este autodiagnóstico los municipios lograran lo que aquí hemos planteado? Una real política cultural a partir de el autodiagnóstico en sus niveles de gestión y en sus niveles de desempeño. ¿Qué le quitarían? ¿Qué le aumentarían? ¿Cómo puntualizarían esta agenda para el desarrollo municipal para que realmente la cultura tuviese indicadores y una buena evaluación? Creo yo que estoy en acuerdo con Fernando Soto, que nos comentaba de una agenda que tuviera a la cultura presente en todos los parámetros de medición. Creo yo que sería bastante acertada una agenda en este sentido, porque pues la cultura tiene esta cualidad, este valor de tocar la vida de toda la vida, de tocar todos los aspectos de la vida de una población. Entonces creo yo que si se hiciera de esta forma, tomando en cuenta la transversalidad no solamente de la cultura, sino de otros aspectos, nos podríamos dar cuenta mejor de en qué se están haciendo bien las cosas y en qué no. Y podríamos también darle la importancia que tiene la cultura. Alexis. Sí, pues yo considero que sí, que se llega a separar. En una parte esto está en una balanza, yo lo considero así, en una balanza. Quiero hacer un comentario de que hay veces que dependiendo de la administración que esté a cargo, va a depender de a qué cosa le va a dar más importancia, ¿no? Por ejemplo, como dice mi compañero Omar, he escuchado noticias de que en Acapulco hay mucho la delincuencia, hay mucho la corrupción y esas cuestiones. Entonces, en ese lugar le van a dar más importancia a la seguridad de las personas. En otro lugar a lo mejor haya pobreza, ¿no? Pues le van a dar más importancia a la pobreza. Considero que eso va a ser dependiendo de qué es lo que le van a dar más importancia a cada lugar. Y sí, igual considero de que se debe deslindar de la educación, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque primero se tiene que educar a las personas y mediante la educación se va a hablar de la cultura. Entonces, el cambio que yo haría es algo contradictorio entre sí y entre no. Muy bien. Fabi. Pues le contaba que yo no le haría cambios porque me parece, pues no me parece del todo mal, sino que sí, solo pues sí, que se invirtiera más, que se tomara más en cuenta la cultura y se invirtiera más en ella. Ok, gracias. Ana. Bueno, creo que el primer cambio que le haría a la agenda para el desarrollo municipal sería, y de hecho está en la agenda escrito, ¿no? Que pues la sección B no forma parte de las funciones constitucionales y que por eso es sección B, porque no le están tomando la importancia
le toman la importancia a la sección A. Yo creo que ese sería el cambio más el primer cambio que yo le haría a la agenda. En segundo, pues, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que pues es un gran reto porque no solamente es, pues sí, ¿no? Evaluar cómo van las gestiones con el patrimonio cultural de un estado, de un municipio, sino también fomentar el interés, es decir, que hubiera un indicador que fomenta para evaluar o medir el fomento al interés de parte del gobierno y que fomente ese interés para sus habitantes. Lo que yo noto en las administraciones, y yo creo que pasa en todos los estados, ha pasado en mi estado, pues a veces hay gente, ¿no?, que está a cargo y es buena en lo que hace y sabe lo que hace y le gusta lo que hace, pero a veces hay gente que pues no, o sea, a veces no tienen pues mucha idea de lo que, o no se han dedicado a la cultura como tal. Entonces creo que como llevan la agenda, es más como, así lo he notado yo, una especie de, bueno, la hago y la realizo para cumplir mi deber como funcionario público, pero en realidad no le estoy dando la importancia que la agenda necesita, ni le estoy dando el valor a la cultura de la manera en la que mi municipio lo necesita. Omar. Ok, pues en este sentido, por ejemplo, de que se condiciona, ¿no?, a que ciudades de arriba de municipios, perdón, de 200,000 habitantes, por ejemplo, ¿no?, se condiciona esto. Coincido con Ana porque, por ejemplo, esto se hace con el sentido de poder entender qué es lo que pasa con los municipios más grandes. Sin embargo, no se está obteniendo qué es lo que están haciendo los municipios que son menores a 200,000. Sospecho un poco que tiene que ver con la obtención de datos negativos, por ejemplo. Entonces, mientras no se estén cubriendo esos municipios que tienen menos habitantes y por lógica mucho menos presupuesto, mucho menos estructura, donde no existen direcciones de cultura, donde solamente hay, por ejemplo, secretarias de desarrollo social y son quienes están llevando a cabo también la política, entre comillas, la política cultural del municipio, no están generando esos datos, por ejemplo, y no intoxican mucho la base de datos general, ¿no? Empezar a generar datos negativos. Lo digo porque pues sabemos y sospechamos muchísimo por las formas de la administración pasada, ¿no?, en la que fue ejecutada la agenda por el desarrollo municipal, ¿no?, esta agenda, y pues la forma en la que la administración pasada también se estuvo comportando en base a todo esto que tiene que ver con la corrupción, por ejemplo. Entonces, el único detalle aquí que a mí creo que podría cambiar, pues sería principalmente eso, que se le haga a todos los municipios, como lo sugería Ana, y también creo que se debería de generar una especie como de anexo en el que la sociedad civil también participe en la clarificación de la forma en la que los municipios están trabajando. Por ejemplo, no sé, asociaciones civiles, grupos, agentes que también puedan participar en esta captación de indicadores, por ejemplo, porque pues se suele trabajar muchísimo con la sociedad, y me parece que dentro de uno de los aspectos que el federalismo también persigue es precisamente tener esa red de apoyo, también entre comillas, con la gente que habita la nación. Entonces, creo que una de las cosas que yo cambiaría es eso, añadir también la perspectiva de la sociedad civil para que también existan como datos que sean imparciales. También porque el gobierno, sabemos y tenemos claro que el gobierno no siempre es tan honesto como quisiéramos que fuera. ¿Quisieran hacer alguna conclusión? Yo, por ejemplo, nada más, pues que estemos muy atentos a la forma en la que los nuevos instrumentos
momento se van a ejercer, porque con esta nueva administración tenemos muy claro, ya creo que ya tenemos muy claro que van a cambiar y que van a ser otros. Entonces estaría muy bien seguirle la pista a estos nuevos incrementos que se generen y poder entender. Creo que uno de los compromisos más claros que tenemos al saber y al conocer ahora estos documentos es que tenemos que ser más atentos a esa información y los resultados que arrojen, para poder entender bien si el impacto que están ellos declarando es el mismo que el que estamos viviendo. ¿Alguien más? Yo quisiera agregar que, creo que debido a esta deficiencia que se ha mostrado a nivel, pues en cuanto a cultura, la verdad es que muchas asociaciones civiles han surgido, o sea, muchos grupos, muchos colectivos que están haciendo un trabajo muy bueno. Yo creo que serviría mucho, pues sí, agregar también un anexo de diálogo con estos nuevos grupos, en cómo ellos trabajan y que pues el gobierno también pueda captar el aprendizaje que estos grupos, colectivos, asociaciones han tenido y poder implementarlo a la forma institucional de llevar la cultura. Yo quisiera agregar algo. Ahora que ya checamos estos instrumentos y, como lo decía Omar, debemos estar atentos a los que se van a presentar próximamente. Tenemos como gestores culturales que analizar muy bien las oportunidades que se nos presentan a partir de estos documentos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos contribuir a las administraciones municipales por medio de estas oportunidades que les comento. Entonces, necesitamos analizarlas, estudiarlas bien y ser muy críticos con lo que hacen los demás y con lo que hacemos nosotros. Igual que mis compañeros, estar atentos a la nueva administración, porque creo que es la que nos va a acompañar durante lo que termine la carrera. Debemos seguir la pista y estar pendiente de ella. Esto es todo por hoy, es todo por nuestra parte. Esperamos que les haya servido de algo este foro y pues sería todo. Muchas gracias por su atención.